Ya, me están informando que solamente para algunas aulas va a ser el día 27, ¿ya? Entonces mañana, de todas maneras, ustedes tienen el día del parcial. Entonces, hoy día vamos a tratar de tocar fundamentalmente todos los temas y que ustedes le permitan poder desarrollar todas las expectativas con respecto al curso de Neurofisiología 1. Bien, creo que ya podemos empezar para todos. ¿Sí? ¿Me están escuchando? ¿Sí, chicos? Sí, profesor. Ya. La principal, he visto que, por ejemplo, el día sábado, para lo que estuvieron, la parte más, digamos, un poco más difícil de poder entender eran los núcleos del tronco encefálico, ¿sí? De todas maneras, vamos a hacer un repaso así, y ustedes, de acuerdo, en esta hora, de acuerdo que tenemos la clase, usted me va a decir, profesor, ¿en qué parte? Refuércenos y yo, de mil amores, les voy a explicar lo que le corresponda en cada caso, ¿sí? ¿Sí? Entonces, está abierta todo. Ustedes digan, alcen la mano, profesor, digan, quiero hacer una pregunta, tengo una duda, por favor, no escatimen hacer preguntas, chicos, así que vuelvo a repetir todo, es para que ustedes puedan desarrollar sus mejores expectativas y sentar las bases de su carrera fundamentalmente, ¿no? Nosotros no podemos quedar al margen, al contrario, y para mí sería un enorme privilegio, no solamente de contar con ustedes, sino que tengan y logren fundamentalmente sus expectativas y sus metas con respecto a esta carrera. De acuerdo que ya hace un tiempo la habían empezado y obviamente va a querer ser los mejores profesionales que pueda brindarle nuestra institución. Bien, vamos a empezar. Ya, entonces todo empieza con el sistema nervioso. El sistema nervioso, lo habíamos mencionado, que era un conjunto de estructuras, de células, de acuerdo, de moléculas que están relacionadas con los estímulos que se producen en nuestro cuerpo. Cada vez que uno escucha, oye, ríe, se pone triste, trata de degustar algún alimento, se trata de recordar de una película, de algún evento, definitivamente hay un sistema que responde. Y ese sistema que responde se llama sistema nervioso. Este sistema nervioso estaba compuesto por esas células llamadas neuronas, de las cuales podríamos diferenciar y clasificar en dos. Sistema nervioso central, formado por el cerebro, el diencéfalo, también llamado cerebro medio, el tronco encefálico y médula espinal. Todo ese contexto formaba, obviamente, el sistema nervioso. Perdón, sistema nervioso central. En cambio, el periférico es aquel que se desprende, que se conecta con este sistema, llevando o trayendo la información de la parte más lejana de nuestro cuerpo. Puede ser del lóbulo de la oreja, puede ser de la zona plantar, puede ser de la cara dorsal de las manos, etc. Entonces, hay diferentes circunstancias que me permiten reconocer cualquier elemento que nos esté informando. Por eso que este sistema, así como nosotros evaluamos el sistema de comunicación entre los seres humanos o evaluamos la red que compartimos, entonces, y a veces se nos cuelga o no accedemos a ello, entonces eso indica que algo está fallando. Entonces, de eso se trata. Esas redes, ese sistema, ese conjunto de estructuras es la que nos informa y nos lleva la información fundamentalmente
hacia nuestro cuerpo. También podemos mencionar, de acuerdo, que este conjunto de estructuras estaban organizadas en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico a su vez se dividía en sistema nervioso vegetativo, más llamado como simpático y parasimpático, y el otro sistema, de cierta manera, que nos permite recibir estímulos de tipo sensitivo o responder de forma motora. Bien, vamos con las imágenes para que ustedes puedan visualizar y preguntar, ¿de acuerdo? Voy avanzando y ustedes van preguntando, chicos, por favor, ¿ya? No escatimen, no teman, no sean tímidos, ¿de acuerdo? De hacer preguntas, ¿de acuerdo? Bien, empecemos. Ahí vemos, ¿de acuerdo? Les he traído las imágenes de cómo el sistema nervioso. Y la imagen que ustedes están viendo es el famoso Museo del Cerebro, ¿sí? Donde hay 700 muestras del sistema nervioso central. Prácticamente nos permite fundamentalmente desarrollar y comprender cómo este sistema está organizado. Ahí vemos, ¿de acuerdo? Sí, el sistema nervioso central, los hemisferios cerebrales, el tronco encefálico y lo que continúa es la médula espinal. Y obviamente eso nos permite desarrollar características que ya he mencionado anteriormente. Entonces, si Dios quiere, iremos a este museo o en su forma fundamentalmente personal, iremos o ustedes irán y podrán conocer las bondades de este museo. Bien, entonces vamos a seguir hablando. El sistema entonces nervioso... Buenas noches. Hola hija, ¿qué tal? Buenas noches. Ya empezó la clase, recién acabo de entrar. Ya, por eso, estaba mencionando, si tenían alguna duda acerca del repaso, hoy día es momento para que ustedes hagan todas las preguntas y expectativas que tengan de los temas que hemos desarrollado durante estos días. ¿Sí? Así que levanten la mano y no tengan inconveniente, no, que ya lo sé, el resto no. Hagan las preguntas porque eso nos va a ayudar a comprender y obviamente responder en este primer examen que ustedes tengan. Bien, entonces, este sistema está formado por diferentes estructuras. Ahí vemos las neuronas, algunas de forma estrellada, que tenían un núcleo, tenían un cilindro eje o axón y obviamente las prolongaciones llamadas dendritas. Nosotros a través de sistemas de diagnóstico como los microscopios ópticos o electrónicos nos permitía acceder a estas imágenes. Mediante ciertas coloraciones podíamos observar directamente la estructura de estas células tan especializadas, tan desarrolladas para nuestra capacidad. Entonces, el sistema nervioso central está conformado por estas neuronas, recuerden, excitables, que son capaces de llevar un impulso, y ese impulso lo realizaban a través de las sinapsis. Habíamos dicho que la sinapsis, las uniones entre las neuronas, pueden ser de dos tipos, la sinapsis química y la sinapsis eléctrica. Hemos dicho también que el 99% de la sinapsis en nuestro cuerpo es de tipo químico, es decir, utilizan sustancias llamadas neurotransmisores. Entonces, que cuando hacemos el corte de alguna estructura del cerebro, la podemos observar mediante diferentes aumentos bajo el microscopio. Cuando ustedes llevaron la clase de biología, seguramente su profesor les habrá enseñado, ¿no? Cómo recolectar la muestra, cómo fijarla a la lámina y fundamentalmente cómo poder observarla bajo el microscopio. Entonces, pero para eso teníamos que utilizar todo un procedimiento de coloración. Ese procedimiento de coloración me permitía reconocer las estructuras y diferenciarlas también. Habíamos dicho que las neuronas también tenían en su interior mitocondrias, lisosomas,
aparato de Golgi. Lo único que carecen es de centriolo. Por eso que son las únicas células, igual que los músculos, que no se pueden dividir. Es decir, uno nace con ese capital de neuronas y esto se mantiene a lo largo de nuestra vida. Salvo que exista pues un estado de hipoxia, salvo que exista una trombosis, un trauma encefalocraniano, una neoplasia, una parasitosis, entonces definitivamente o el consumo de drogas psicoactivas permitía la destrucción de estas células tan especializadas, tan desarrolladas y permitían pues la maravilla de la comunicación con nuestro entorno. Habíamos dicho también que la fecundación que se producía, de acuerdo, cuando papá y mamá aportaban sus células, la mamá, en este caso, el óvulo, el ovocito, y el papá, los espermatozoides. Cuando se producía la fecundación, avanzaba por todo el conducto vaginal, útero, y llegaba a las trompas de falopio, fundamentalmente ahí es donde se producía la fecundación. Había dicho que fundamentalmente en el tercio externo de las trompas de falopio, justo el día de la ovulación. Entonces, 2 horas después de esa lucha constante de espermatozoides, uno conseguía ingresar en la zona pelúcida de este ovocito. ¿Para qué? Para formar células como la que están viendo acá, el cigote, ¿de acuerdo? La mórula, ¿de acuerdo? Sí, la gástrula, y esta es la que se pega, ¿de acuerdo?, en las paredes del útero para poder desarrollar un nuevo ser. Y este ser alimentarse del tejido sanguíneo, o sea, de los nutrientes que podía aportar nuestra madre. Ahora, esto permitía poco a poco, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, aprender a reconocer las características y los cambios que se producían en el embrión. Si nosotros habláramos solamente del sistema nervioso, diríamos, el sistema nervioso se encarga de desarrollarse a partir del día 17. ¿Cómo? Dije, a partir de un disco embrionario, ¿cierto? Este empezaba a invaginarse. En la parte central, llamada línea primitiva, esta se empieza a hundir poco a poco para formar una cavidad. ¿Ven esos extremos celestes? Esos extremos celestes me permiten juntarse y formar una cavidad. Esa cavidad se llama tubo neural. Lo que está arriba se llama cresta neural, ¿cierto? Y así esa capa llamada ectodermo, no se olviden, ¿de acuerdo?, formaba el sistema nervioso central. Mientras que la capa que envolvía fundamentalmente a las neuronas se formaba de otra capa embrionaria llamada notocorda, ¿ya? Entonces, vemos que ese tubo neural más o menos se dura entre el día 17 al día 22. Ahí recién se ha consolidado, se ha cerrado, y por eso es importantísimo saber que este conducto fundamentalmente completaba su desarrollo. Si esto no sucede así, entonces vamos a observar las malformaciones. Ya voy a poner imágenes, cómo es que el cerebro, así ven el embrión, se va dirigiendo hacia adelante, fundamentalmente lo que va a ser el sistema nervioso central. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la imagen clave de poder fundamentalmente reconocer qué es lo que sucedía con el embrión. Poco a poco, y ahí vemos, miren, este es el disco embrionario, son fotografías que se utilizan sustancias radiactivas para poder observar los cambios día a día. Y así es como se formaban las famosas, le dije, las vesículas cerebrales. Primero el que habíamos dicho, el prosencéfalo, luego el mesencéfalo y terminaba en el rombencéfalo.
van avanzando los días y el desarrollo del cerebro empieza a formar cavidades. Ahí tenemos las cavidades, ¿ya? Miren, prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo. El prosencéfalo, miren, va a formar dos, ¿sí? Lo que son, obviamente, para un lado es hemisferio cerebral derecho y hemisferio cerebral izquierdo. Tanto el diencéfalo, lo he puesto una imagen para que ustedes vean, tanto a la derecha como a la izquierda. Entonces, eso se originaba del prosencéfalo. ¿Okay? El mesencéfalo iba a dar origen, ya les había mencionado, a los tubérculos cuadrigéminos, ¿sí? Y pedúnculos cerebrales. Acuérdense de la imagen que yo les enseñé, de acuerdo, del tronco cefálico, en su cara posterior. Ahí se observaban estos tubérculos cuadrigéminos, o también llamados colículos superiores o anteriores y colículos posteriores. El rombencéfalo, de verde, ahí formaba al metencéfalo y al mielencéfalo. Este formaba a la protuberancia y al cerebelo, mientras que el mielencéfalo formaba al bulbo raquídeo y médula espinal. O sea, todo este sistema es pasando por etapas para poder desarrollar, para poder entender cómo ha sido el origen, cómo ha sido la formación de un sistema nervioso tan especial. Entonces, todo este proceso, ¿de acuerdo?, se desarrollaba durante la etapa embrionaria. Y la etapa embrionaria era aquella que nos permitía fundamentalmente reconocer las estructuras. Bien, vamos a pasar a la siguiente. A ver, vamos a ir un poquito abajo. ¿Ya? El cerebro, como ven, ha ido evolucionando. Pero antes que vean eso, miren cómo eran los cráneos de los hombres al principio. Sí, miren, teníamos un maxilar prominente porque andábamos en 4 extremidades. En la medida que empezamos a caminar, o sea, las manos ya no solamente servían para avanzar o trepar, entonces miren cómo va retrocediendo, va obteniendo una figura más humana, ¿cierto? Y entonces así la evolución de la especie humana se ha dado paulatinamente hasta obtener la imagen que nosotros todos visualizamos en un cráneo. Entonces, la evolución de este ser superior de las especies ha tenido que también desarrollar su cerebro. Su cerebro ha ido ganando tamaño, volumen, de tal manera que el cerebro aproximadamente pesa entre 1.200 a 1.400 gramos. Y voy a la imagen de la izquierda para que ustedes vean cómo los cerebros han ido evolucionando. Ahí vemos de un pez, de un anfibio, de un reptil, de un ave y de un mamífero. Miren, esto que es de amarillito eran los hemisferios cerebrales que poco a poco, como le dije, iban desarrollando, iban tratando de enrollarse. Mientras más se enrollaba, más desarrollado era este sistema nervioso. Ahora, ¿cómo empezó todo? Les había mencionado que empezó fundamentalmente con esa primera planta llamada hidramarina. Esta se encuentra en el fondo del mar y lo único que mueve son sus tentáculos, pero para coordinar ese mecanismo de movimiento fijado a una sola zona del lecho marino, entonces tenía que desarrollarlo una neurona. Luego va avanzando, va aumentando, dice, es como cuando las personas empiezan a tener algún tipo de profesión. Ustedes, por ejemplo, primero van a estudiar, se van a capacitar, van a obtener el mejor aprendizaje y a partir de ello van a decir, ok, yo voy a formar parte del equipo de salud. Entonces, si yo quiero tener mi negocio propio, mi profesión me lo va a permitir. Usted va a adquirir primero seguramente el local, sus equipos, su camilla, sus TENS,
su balón Bobat, sus compresas. Entonces, todo eso, así, ese mismo sistematización, esa misma entrega y pasión que usted desarrolla en su carrera, lo mismo podemos esperar de los seres vivos. Los seres vivos, en la medida que han ido evolucionando, han ido adquiriendo mayores capacidades. Por eso le dije que el sistema nervioso no era como nosotros siempre nos hemos imaginado que ya estaba formado, no, ha ido diferenciándose. Y en ese proceso de diferenciación, ahí es donde las neuronas permitían fundamentalmente alcanzar un mejor desenvolvimiento, una mejor comprensión, una mejor transmisión. Pero sin embargo, en la medida que va evolucionando, se van haciendo mucho más fáciles de poder destruir. Para eso tienen que tener esa cubierta protectora. Ya habíamos hablado de las meninges, de ese líquido cefalorraquídeo y fundamentalmente de toda la bóveda craneana o de la columna vertebral. Sin embargo, imagínense las neuronas del sistema nervioso periférico. Estaban fundamentalmente, ¿de acuerdo?, conectadas a todo nuestro cuerpo con receptores. Pero, ¿quién las está protegiendo? La piel, los músculos, los vasos sanguíneos, los órganos y las vísceras. Entonces, es todo un contexto. Y en la medida que mientras más funciones tenga, mayor cantidad de conexiones debe tener un cuerpo. Entonces, ¿qué concluimos con todo esto? Que el proceso evolutivo de las especies ha permitido no solamente desarrollar la locomoción, sino que ha ido acompañando la capacidad de poder entender cómo los seres humanos somos capaces de poder desarrollar estas aptitudes. Bien, vamos a seguir. Ajá. Ahí, por ejemplo, ustedes ven las famosas malformaciones. Este fetito que ven ahí, de acuerdo que está ahí en el Museo de Ciencias Neurológicas, es un fetito que tiene hidrocefalia. Él nació vivo, ¿sí?, en condiciones normales, pero su capacidad de poder drenar este líquido no fue compatible con la vida y fundamentalmente se produjo su deceso. Este niño que ustedes ven acá, ¿de acuerdo? ¿Sí? Este es un niño que tiene, si cuentan, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedos. Entonces, esto se llama polidactilia. Si algún día vamos, o ustedes de forma personal, se van a encontrar, de acuerdo con esta capacidad para poder reconocer esta característica. Ojalá que la cuarentena se levante para nosotros poder acercarnos fundamentalmente a este museo. Entonces, les estaba diciendo que así como hay malformaciones, esto se produce, aquí hay un niño, si ven, un fetito con anencefalia, que si llega a vivir, es decir, llega a nacer, tendrá entre 5 a 10 minutos de vida y de ahí desaparece. ¿Por qué? Porque nacer sin bóveda craneana y sin cerebro es incompatible con la vida. Este niño está mirando hacia la pared y vemos que todo está expuesto. Eso se llama mielomeningocefalia. Entonces, estas malformaciones son muy aparatosas porque definitivamente el sistema nervioso necesita, como le dije, desde el día 17 formarse adecuadamente. Si ese tubo neural no se llega a cerrar, entonces definitivamente vamos a permitir que el sistema nervioso quede expuesto o quede incompleto. Por eso es que ustedes, mejor que nadie, al igual que el personal médico, tendrá que evaluar, tendrá que participar fundamentalmente para poder desarrollar esta característica. Entonces, uy, ¿qué pasó? A ver. ¿Qué pasó? A ver, chicos. Se fue la pantallita, a ver.
Ya. Entonces, les estaba diciendo que nos quedan pocos minutos para terminar la primera hora, pero vamos a ir avanzando. Entonces, ahí vemos los diferentes tipos de neuroglias, ¿cierto? Porque las neuronas, ya lo han aprendido, son de 3 tipos, ¿sí? Neuronas monopolares, que se encuentran en los ganglios raquídeos, neuronas bipolares, que se encuentran en la retina, en la pituitaria amarilla y en el oído interno. Y las multipolares se encontraban en la corteza cerebral y el cerebelo, llamándose célula de Purkinje y células de Betz o células piramidales. Y teníamos a las células sostén llamadas neuroglías. Recuerden, glía significa sostén o relleno. Entonces, acá tenemos las células ependimarias, aquí están los famosos astrocitos, ¿cierto? Pegados siempre a los vasos sanguíneos. De acuerdo, acá tenemos las microglias y las células que empiezan a envolver, ¿sí? Las que envuelven se llaman, como le dije, acá arriba, oligodendrocitos, y en los sistemas nerviosos periféricos se llaman células de Schwann. Ahí miren, vemos, les había dicho también, ¿cierto? ¿Sí? Que el cerebro, siempre cuando lo vean, así debe ser. Las circunvoluciones deben ser apretaditas, ¿cierto? Pero cuando empezamos a padecer por un proceso de atrofia o como el Alzheimer, todas estas estructuras, todas esas circunvoluciones empiezan a desaparecer. Es decir, esto que era apretadito se empieza a insinuar y entonces va disminuyendo la masa encefálica, la cantidad de neuronas. Y el Alzheimer es cuando se depositan esos cuerpos o una proteína amiloide y provoca pues que se vaya destruyendo, se vaya desconectando, porque si no hay sinapsis, no hay forma de cómo transmitir. Por eso que a veces el paciente no se acuerda dónde se encuentra, no puede decir su nombre o su memoria en corto plazo, no puede hacerlo evidente. Entonces, definitivamente, son circunstancias que tenemos que desarrollar fundamentalmente durante toda nuestra vida. Sin embargo, a veces el compromiso puede estar a la vuelta de la esquina, ¿ya? Entonces, ahí vemos ya en una maqueta, ¿sí? Que el instituto también tiene, sino que nosotros no podemos ahorita acceder porque, bueno, ustedes saben, todo está cerrado y no nos permiten el acceso. Entonces, esto es, como le dije, el primero, la piel o cuero cabelludo, ¿cierto? De ahí venía el tejido óseo compacto, el diploe, y todo esto estaba recubierto por las meninges. Vemos cómo por todo el cerebro los vasos sanguíneos estaban primero superficialmente y después se profundizaban para poder llevar oxígeno y nutrientes a este sistema. Médula espinal, la estructura más primitiva, ¿cierto? ¿Qué habíamos dicho? Que era una estructura, ¿sí? Que medía 42 a 45 centímetros, ¿cierto? Veíamos la sustancia gris que tiene la forma de una H o de las alas de una mariposa. En el centro estaba el epéndimo o conducto central y lo que estaba rodeando era la sustancia blanca. ¿Qué cosa es la sustancia blanca? Habíamos dicho qué cosa era, los axones, ¿cierto? Mientras que la sustancia gris son los somas o cuerpos celulares. Y veíamos cómo las neuronas monopolares permitían su primer axón que ingrese fundamentalmente una sensitiva y otra motora para, obviamente, conectarse con la médula espinal. Habíamos dicho que empezaba entre C1 y terminaba en L, 2L3 y terminaba, ahí estaba, la famosa cola de caballo, caudequina o filo terminal. Entonces, esta estructura es la responsable del famoso arco reflejo, ¿cierto? Que me permitía, justo aquí le quiero, ratito. Entonces, ahí vemos el arco reflejo. Miren cómo el estímulo sensitivo
ya saben, hay un determinado receptor, ¿cierto? Si es dolor, será nociceptor o terminaciones libres. Si es calor, ya, se llamará Ruffini, y así sucesivamente. Entonces, llevaba el estímulo por una neurona aferente, llegaba, obviamente tiene que llegar ¿a dónde? A la famosa médula espinal. Y ahí está la neurona monopolar. Ingresaba por la raíz posterior o asa anterior, cuerno posterior o raíz posterior. Ingresaba y hacía sinapsis con una neurona internuncial para poder conectarse con la neurona que sale, la famosa neurona motora. Esa neurona motora es la que permitía conectarse fundamentalmente con el, el músculo. Por eso que la neurona permitía responder ante ese estímulo, ¿sí? Por eso es importantísima que nos permita conectarnos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Eso es lo que se quiere fundamentalmente, que la neurona trabaje, ¿de acuerdo? Para que pueda desarrollar esta famosa capacidad que se llama arco reflejo, porque de lo contrario llevaba por toda la médula. Hay médulas que llevan la información de forma, si es del mismo lado, dije ipsilateral, si es al lado contrario, contralateral. Entonces tenía que atravesar todas las estructuras, bulbo raquídeo, protuberancia, mesencéfalo, llegaba al diencéfalo y de ahí decía, muy bien, si quiero el color, voy al lóbulo occipital. Si quiero memoria, voy al lóbulo frontal. Si quiero la textura, voy al lóbulo parietal. Es decir, toda esa información, así como ustedes, por ejemplo, reciben un PDF. Ya, si ustedes lo convierten, ¿no? Pero si no lo guardan como PDF. Entonces, así funciona nuestro sistema nervioso, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Ya. Entonces, ahí nos habíamos quedado acerca de la médula espinal, ¿ya? ¿De acuerdo? Profesor. Dime, ahora sí te escucho. Dale. Profesor, en la tarea que usted ha dejado, la pregunta 2, donde dice ¿cuál es la función de las láminas redes? Lo he visto en el tema de ahorita de la médula espinal, pero yo he leído la diapositiva, si no es, bueno, no sé si no entiendo o no me explica bien de cada función, porque he investigado y hay 10 láminas redes. La lámina Rexet, Rexet. O sustancia gris, ¿ya? Ya, las láminas Rexet es lo mismo que la sustancia gris, entonces. Claro, es lo mismo, por eso te decía, mira, esta sustancia gris está dividida en 10 láminas, ¿cierto? A ver, te lo pongo así, mira, ven, acá ve, justo la imagen, mira, hija. ¿Ya? Esta es la sustancia gris, ¿cierto? ¿Sí? ¿Estás viendo? Ya, sí. Ya, entonces, le decía, cada una de ellas, en números romanos, 1, 2, 3, hasta la 10, ¿de acuerdo? Cada una tiene un determinado nombre, y así como tiene un determinado nombre, tiene una determinada función, ¿ya? ¿Cierto? Entonces, eso es lo que les había pedido en las preguntas, ¿de acuerdo? ¿Sí? La lámina 10, ya, se encarga de tal cosa. La lámina 9, la lámina 8 y así. ¿Cómo lo buscan ustedes? Función de las láminas de Rexet o sistematización de la sustancia gris. Esa era la pregunta. A ver, ¿qué más? A ver, pregunten. Ahora es cuándo. Profesor, pues disculpe, la pregunta 3 también estaba. ¿Cuál es la pregunta, hija? A ver, sobre el núcleo del tronco